noches, ¿cómo están? Otra noche más en el college, emocionados porque hoy termina este proceso hasta el día de hoy con el Espíritu Santo. Me gustaría que de pronto alguien del Zoom, antes de continuar, alguien del Zoom que active el micrófono y nos cuente qué ha sido lo que más le ha marcado el college hasta el día de hoy. De pronto un Harold, de pronto, ¿quién está por ahí? Carlos Mejía, Marta, cualquiera ahí. ¿Quién nos habla? ¿Qué les ha parecido el cole hasta el día de hoy? ¿Quién dice yo? Súper. Harold, dinos, Harold. Bueno, personalmente ha sido un descubrimiento realmente interesante porque muchas veces, o bueno, personalmente, por mucho tiempo dejamos como que al Espíritu Santo a un lado eh, y personalmente esa palabra que ha estado como retumbando en mi corazón y es cuando Jesús le dice a sus discípulos que es necesario que Él se vaya, que viene alguien mucho mejor que Él. eh, y este tiempo ha sido increíble porque he podido conocer el Espíritu Santo de una manera distinta, se ha hecho mucho más real, ha sido muy, muy chévere y entonces lo he podido aplicar a mi vida, a mis oraciones, incluso mis oraciones han cambiado. Pues, con toda esta revelación del Espíritu Santo ha sido algo muy, muy chévere. Qué bacano, Harold. Harold, les comparto lo que pasa es que los del auditorio no te oían, pero yo les voy a compartir algo. Harold es alguien, un amigo de Bogotá que se conecta todos los martes al college y me estaba compartiendo que una de las cosas que más le ha alimentado es que él dice que su crecimiento espiritual con respecto al Espíritu Santo lo ha sentido más real en esta temporada desde que empezó el college. Imagínense. O sea, Dios está haciendo algo en el college. Y sé que de pronto si yo le preguntara a alguien de aquí también, tendría sus experiencias y tendría su aporte. Pero qué bacano, me gustó eso que hoy estuvimos aquí, estamos aquí porque creemos en esto lo que hacemos. Creemos en esto, creemos no en Yeye, creemos en lo que la iglesia está haciendo para nosotros, para que crezcamos y para que juntos hagamos que la iglesia siga creciendo y el reino de Dios se siga expandiendo. Entonces, es importante que hoy, que es el último día, nosotros este tema del fruto del Espíritu Santo lo miremos también desde una perspectiva más vivencial, más real, más de palpable, porque Jesús dijo que estas señales seguirán a los que creen. Y creo que mientras que nosotros nos acercamos más a Dios y el Espíritu Santo es más evidente en nosotros vamos a hacer señales. Más señales, como Juaco nos enseñaba aquí hace unos domingos, más señales que hablar en lengua, más señales va a ser tu testimonio, más señales va a ser tus oraciones, más señales van a ser tu manera de hablar, tu manera de expresarte, tu manera de... O sea, el Espíritu Santo empieza a hacer eso, a transformar tu vida y a organizar tu vida de una manera que después al final los demás son los que dicen, algo está pasando contigo. Pero ayer era cuando decía también, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces hoy estamos en el final, la clase 7, el Espíritu Santo en mí, el fruto del Espíritu Santo. Entonces hoy vamos a ver qué es el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es el verdadero carácter del cristiano. Esto es importante. Ale Zurdo en una canción dice que carácter no es aquello lo que la gente dice de ti, sino lo que tú eres cuando nadie puede ver. Y me gustó esa frase, esa canción es más vieja, pero me gustaba esa frase porque en esa frase nosotros vemos que verdaderamente el carácter es la manifestación de lo que está pasando en mi interior. Cuando nosotros vemos lo que pasó en Afganistán, por ejemplo, nosotros vemos que en Afganistán
hubo un revuelo y todo el mundo dice, ¿cómo pasó eso de un día para otro? Y eso no pasó de un día para otro, eso fue algo que ya se venía gestando. Y le estoy hablando con un ejemplo, con algo que de pronto que no tiene nada que ver, pero algo había dentro del país, algo se movía dentro del país para que llegaran a la condición en la que están hoy. Y nosotros, en nuestra vida, la manifestación, como les decía, o la evidencia que nosotros seamos verdaderamente esos nacidos de nuevo. Le decía yo en estos días a alguien que llegó al laboratorio y era cristiano también, y yo le decía, mira, es que el problema es que siempre se nos ha enseñado que cambiemos para que Dios nos acepte. Y donde Dios dice, ven tal cual como eres. Y cuando tú llegas a Dios, es que el cambio empieza a pasar en tu vida. Entonces, esto hace parte de ese carácter. Cuando nosotros, oye, pasan los años y tú dices, pero es que yo sigo siendo el mismo, pero en verdad no eres el mismo. Algo está pasando, algo está haciendo Dios. Debemos notar que la palabra fruto es un singular. La vida de nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo más grande del fruto del Espíritu. El fruto siempre viene de la vida interior. Les decía siempre bueno, ya eso es gramática, decir que los frutos del Espíritu, eso ya es una cuestión gramatical, porque al fin de cuentas, el fruto es una sola, digámoslo así, una sola cosa, o es un solo, es como tu mano. La mano es esto, pero la mano tiene 5 dedos, es lo mismo, es totalmente igual. Entonces tenemos la mano, tenemos 5 dedos. Pero ¿qué pasa? Yo siempre lo vi de esta manera, la relación con el fruto. ¿Cuáles son los frutos? Entonces vamos a ver. Dice, más el fruto del Espíritu, dice Gálatas 5:22, es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero ¿qué quiere decir el fruto? Cuando hablábamos en ese singular, el fruto lo que quiere decir es que nosotros somos un canal, como cuando tú, los que son papás me van a entender, tú pones Cartoon Network o Discovery Kids, un contenido para niños, ¿cierto? Todo el tiempo, todo el tiempo. Tú pones ESPN, fútbol y deporte. Entonces, cuando nosotros vemos el fruto, tú eres ese canal de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre. Pero entonces tú dices, oye, pero ven acá, ahí pasa algo, es que a mí me cuesta eso de la paciencia. Yo creo que todo el mundo es algo que a la gente le cuesta bastante. Dice un dicho por allá muy antiguo que la paciencia es la virtud de los sabios. Entonces, pero mira que la paciencia también hace parte del fruto. ¿Y qué pasa con el fruto? El fruto es un paquete que Dios nos da a través del Espíritu Santo y está dentro de nosotros. Pero ¿cómo hacemos nosotros para mostrarlo? ¿Cómo hacemos nosotros para vivirlo? ¿Cómo soy yo paciente en el momento de una crisis? ¿Cómo muestro yo la paz de Dios cuando pasa una tragedia? ¿Cómo muestro yo el gozo en momentos de crisis y dificultad? Entonces, es en ese momento cuando nosotros tenemos que aferrarnos al Espíritu Santo. Y ahí es cuando lo que decía Pablo, alégrense en Filipenses 4, alégrense en todo momento, alégrense. Porque él está hablando, una persona que les decía cuando él escribió eso estaba preso, ¿se acuerda? Y entonces, cuando nosotros entendemos el contexto de una persona que te está hablando motivacionalmente de algo que tú dices, oye, pero entonces tú tienes que predicar lo que vives. Y él, ¿cómo va a hablar de alegría si él está preso, cautivo? Porque es que su alegría, él entendía que no dependía de las rejas donde estaba. Había algo en su interior, que estaba transformando su entorno físico. Hay una película para eso que está en Netflix si la quieren ver, y es Pablo el Apóstol. Es muy buenísima. O sea, después que uno ya ha leído la Biblia, y si no has leído las cartas de Pablo y el libro de los Hechos, cuando tú conoces ya a Pablo después de haber leído, tú dices, la película, ese es Pablo. Definitivamente ese es Pablo. Resulta y pasa que
Malo cuando te ves la película y no te has leído el libro, porque después te dañan el libro. Me pasó, no me ha pasado, gracias a Dios, casi siempre me he leído los libros antes que las películas. Me leí un libro muy bacano que se llama El perfume, de Patrick Suski. Es un libro un tipo que hacía perfumes con el aroma de la gente, mataba a la gente y fabricaba un perfume. Pero cuando después que fui a ver la película, claro, ahí hacía métodos de separación, eso tiene mucha química, por algo me gustaba el libro, pero cuando yo fui a ver la película y miré y dije, oye, pero falta la escena cuando el man las uñas largas, como lo describía el libro, y cuando el tipo conoce a la última muchacha que es por la que él se volvió loco, pasó algo que la describió, ahí se tomaron el detalle de hacerla tal cual. Entonces pasa lo mismo con estas cosas. La Biblia es un libro, sí, tiene literatura, sí, tiene contextos literarios, sí, pero dice la misma que ella es viva y eficaz y es más cortante que espada de doble filo, que cuando toca tu interior, tus entrañas, pero Pablo hacía relación a las entrañas físicas, pero él decía porque es que cuando la palabra de Dios te toca, te estremece a tal manera que lo físico también es afectado. Y por eso si en algún momento me gusta cómo Papeto también aborda el tema de la sanidad, porque cuando la palabra de Dios tú la recibes completico. Recuerdo cuando Bambam, mi hermano, él fue al médico y le dio gastritis. Y el médico sentado le dice, no, mire, es que usted tiene esto, usted tiene gastritis. Y Bambam me dice esta respuesta a mí. ¿Sabes qué le dije yo al médico? Yo lo respeto mucho, pero yo no recibo ese veredicto, ese diagnóstico. Yo sé que Dios me va a curar. Y pregúntale si a Bambam le volvió a dar gastritis. No le volvió a dar. Él estaba tan lleno en ese momento y estaba tan convencido de lo que Dios había sembrado en su corazón que el veredicto médico no fue más grande que su fe y Dios le respaldó la fe. Entonces, eso es esto, el fruto manifiesto. Y yo sé que ahora mientras que yo hablo, tú vas a pensar en cada cosa de esta, tú vas a pensar en el amor, en el gozo. Mira, de pronto también ese momento cuando nos cuesta amar, ¿verdad? Porque siempre dice nosotros, Jesús dijo, es más fácil amar a los que te aman. Eso es fácil, pero ama a los que te odian, ama a los que te acusan. Y por eso Jesús decía de poner la segunda mejilla. ¿Sabes por qué Jesús decía que había que poner la otra mejilla cuando te golpearan una? Porque relativamente esto era lo que él decía. Cuando a ti te pegan por esta mejilla, te cogen inconsciente y de pronto tú te quedas sorprendido. Pero cuando tú colocas esta mejilla, es ser vulnerable y decir, ¿sabes qué? Yo te amo y me voy a exponer a que hagas lo que tengas que hacer, yo te voy a seguir amando. Eso es expresión de amor. Eso es tener al Espíritu Santo, ser vulnerable y nosotros entender que lo que hacemos va a tener consecuencias espirituales también. Cuando una vez yo era muy joven, vivía por aquí, por los lados de la Luz, y ahí queda cerca el puente Pumarejo, y uno escuchaba los puentes, así, un tipo que se iba a matar y de repente alguien llegó y se le acercó y le sonrió, nada más le sonrió. Y la persona se llegó al puente, miró y la persona decía que lo único que pensaba era en la sonrisa que esa persona le había dado. Una sonrisa le salvó la vida a alguien. Y a veces nosotros le negamos los abrazos a nuestros familiares, a nuestros amigos, porque es que me hizo. Decía Dylan aquí, ¿qué diferencia? Si tú eres de la luz, tienes que ser luz y brillar con eso. Amar por encima de lo que te hagan. Es que eso cuesta, pero es que Jesús lo dijo. Y el texto que Dylan enseñaba aquí el domingo de el verdadero amor supera todo el odio, es por eso. Porque, mira, ahorita estábamos en la oficina, Diana, Oscar, Dylan y yo les decía algo. Personas hacen daño y eso es normal, pero personas restauran personas también. Entonces, ¿nosotros qué seremos? Tenemos una promesa, que seremos restauradores, ¿cierto?
Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Un destructor o un restaurador? Ya tenemos el fruto, y el fruto que tenemos que hacer con él, ejercitarlo. Tú vas al gimnasio, y cuando uno va al gimnasio, yo le decía a Joaquín en estos días, uno va al gimnasio y algo pasa también con tu espíritu, algo pasa, porque el apóstol Pablo decía y comparaba la vida espiritual con con la vida deportiva, porque el Pablo, dicen que Pablo también pudo haber sido un deportista, y entonces él compara y hace esta analogía, porque Pablo dice que cuando tú sometes tu cuerpo a condiciones continuas y te ejercitas, tu mente se activa más. Tu cuerpo empieza a manifestar el cambio. Mira, la Biblia también dice que el corazón alegre, el corazón transformado, el corazón que no guarda resentimiento, se representa aquí en la sonrisa. No, pero es que yo soy así, tengo la cara así, yo estoy aburrido. No, déjate de cuenta. Yo era cuadriculado, y Dios llegó y desbarató mi vida y la volvió a armar con personas, me rodeó de gente, y me hizo una persona que puede dar amor y recibir amor. Entonces, el fruto. El fruto, digamos que se puede componer de tres partes fundamentales, aunque es uno solo, lo podemos mirar de tres maneras. El fruto es mi relación con Dios, amor, gozo y paz. ¿Cómo así con mi relación con Dios? Cuando yo voy a la fuente, recibo amor, recibo gozo y recibo paz. ¿Y eso qué hace? Si tú recargas tus baterías con amor, con gozo y con paz, cuando entonces entras en la relación con los creyentes, tú vas a tener fe, tú vas a ser manso, vas a ser manso, y vas a tener templanza. ¿Y qué pasa con los otros? A los que vamos a rescatar, a los que vamos a buscar, vamos a tener paciencia, vamos a ser benignos y vamos a tener bondad. Mira cómo es. El fruto es uno solo, pero esto lo encuentro en Dios. Esto lo manifiesto en la iglesia, y esto lo manifiesto con el perdido. ¿Ok? Pero a veces esto no lo queremos volar también de aquí arriba. Esto también tenemos que manifestarlo en la iglesia. Y en la iglesia también tenemos que manifestar el amor. Todo, o sea, es un paquete, pero también es un paquete que tenemos que disfrutar. Dios nos dio un regalo, y ese regalo tenemos que disfrutarlo. Oye, qué bacano en estos días que el amigo secreto me mandó una trufa de Nancy Cabrera y estábamos en la oficina más alegre. Ay, Dios, amigo secreto, arrepiéntete de los que no le has mandado regalo en el grupo. Entonces, pero mira, qué bacano, yo me senté y disfruté y pude hasta compartir de lo que me habían dado. Yo dije, qué bacano. Pero mira, qué bonito también cuando tú compartes esto que Dios te ha dado. Cuando tú eres una fuente de amor inagotable. Que los demás te vean y digan, no sé qué tienes tú con tu mirar, con tu mirar. Lo iba a decir y se me adelantó. Pero, ¿qué tienes tú? Al caminar, al caminar. Entonces, mira, todo esto, cuando nosotros caminamos en el Espíritu, cuando caminamos en el Espíritu, nosotros somos un reflejo de todas estas cosas. Por eso lo que decía aquí atrás, que el verdadero carácter del cristiano. Aquí lo dije, pero aquí lo entendimos, ¿cierto? Entonces, es diferente cuando vemos una palabra que está en la Biblia, vivirla, ¿cierto? Yo siempre le digo a la gente, la Biblia es bonita como un libro. Incluso hay profesores catedráticos en Yale, en Oxford, que estudian teología y divinidad, pero no son cristianos, para nada. Ellos estudian porque les gusta. ¿Y sabe qué dicen ellos? La mejor fuente de sabiduría está en la Biblia. Y
qué bacano que nosotros tengamos una Biblia, sí, pero más bacano es vivirla. Qué bacano cuando tú estás en una dificultad y tú dices, alzaré mis ojos a los montes, ¿dónde vendrá mi socorro? Mi socorro vendrá del Señor. Pero cuando tú lo vives y tú te sientes rescatado por el Señor, qué bacano cuando todas las palabras que se te han dicho en la iglesia y desde que comenzamos a asistir a recibir palabras, en el momento de crisis tenemos que recordar cada promesa que se nos ha dado. ¿Cierto? Es diferente. Entonces, cuando la Biblia nosotros la convertimos en nuestro camino de andar, es lo que dice el Salmo 119. Es lámpara a mis pies tu palabra, porque tú vas caminando sobre lo que ya se te ha dicho. ¿Y con qué limpiará el joven su camino? Guardando la palabra. Entonces es eso, cuando la Biblia, entonces tú no la coges nada más como para, vamos a ver qué sale. No, sino cuando tú la conviertes en esa lámpara en la que tú puedes caminar por donde tú vayas. Y se va a convertir en esos verdes pastos en los momentos de dificultad. Porque cuando David escribió el Salmo 23, no crean que David estaba en su mejor momento. Estaba en plena guerra y arrinconado. Pero, y también cuando él escribió el Salmo 8 y dijo que en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Entonces, fue una persona que cogió su momento y lo apartó y dijo, ¿sabes qué? Tú eres más grande que mi momento. Y hoy la tenemos, la vida de David, hoy tenemos la vida de los profetas, hoy tenemos la vida de los personajes, para que nosotros nos miremos en ellos y digamos, si Dios lo hizo con ellos, también lo puede hacer conmigo. Y lo que dice en el Hebreos, que siempre se los voy a recordar, que aún los ángeles anhelan las manifestaciones que los hijos de Dios hoy tenemos. En el cielo nos miran así como que, entonces disfrutemos lo que Dios nos ha dado. Pero ahora, ¿para qué Dios nos da esto? ¿Cuál es la funcionalidad o para qué sirve el fruto? El fruto sirve para andar en el espíritu. El fruto sirve para renovar el espíritu, para fortalecer mi espíritu. Y dice, vivan libremente, animado y motivado por el espíritu. Mira, pero a veces tú dices, oye, pero es que si levantarse, ¿quién se levanta con ánimo? Oye, a mí es una de las cosas que más me cuesta es levantarme en la mañana. Esa es una de las cosas que más me cuesta. Despertarme en la mañana. Pero ¿sabes qué pasa? Que apenas yo me levanto, yo no soy del que me levanta y ora enseguida. Cada quien lo hace a su manera, ¿no? Yo primero me tengo que bañar, tengo que sentirme activo o vivo, porque, o si no, yo no funciono. Y yo me baño y mientras cocino mi desayuno, yo ahí estoy haciendo, escuchando, pensando en lo que voy a recibir cuando vaya a leer la palabra después que desayuno. O sea, yo hago mi propia antesala. O sea, yo antes de hacer de pronto mi devocional o leer la palabra, orar, yo primero hago todo y después disfruto y desayuno y después que desayuno me siento y hago mi tiempo con Dios. Y ¿sabes qué? Eso me motiva y me anima. Porque cuando yo voy a la palabra de Dios, yo encuentro palabra de vida. Y mira lo que un día le dijeron a Jesús, estaba rebotado. Y creo que fue Pedro, y Pedro le dice que, ¿ah? Como ayer, y Pedro le dice que, y Jesús como que váyanse para el carajo, literal, eso fue lo que le dijo. ¿Y sabes lo que dijo Pedro? ¿Sabes lo que dijo Pedro? Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de amor? Tú eres aceptado en la presencia de Dios siempre. Tú eres recibido con amor en la presencia de Dios siempre. De pronto tú no vives animado y motivado porque de pronto puede que no estás buscando eso o lo estás buscando en el lugar equivocado. La renovación del espíritu dice, pero cuando Dios, nuestro bondadoso, amoroso Dios, Salvador, intervino, nos salvó de todo eso. De todo fue obra suya. No tuvimos nada que ver con eso. Dios
dio un buen baño y salimos de él gente nueva. O sea, ¿qué está diciendo aquí? Tú no hiciste nada, absolutamente nada. Simplemente lo recibiste. Y eres una persona nueva que ha sido lavada por dentro y por fuera. Porque déjame decirte que aquí lo que está diciendo Pablo es que la renovación comienza adentro, pero termina siendo tan evidente que los demás lo van a notar. Él fortalece el espíritu. Dice, le pido que fortalezcas con su espíritu, no una fuerza bruta, sino una fuerza interior gloriosa, que Cristo viva en ti cuando abras la puerta y lo invites a entrar. Entonces, el espíritu, el fruto del espíritu, mira todo lo que está haciendo. Te ayuda a andar en el espíritu, a vivir motivado, te ayuda a ver la bondad de Dios y el amor de Dios en todo momento. Y también te ayuda a que tengas fortaleza. Entonces, también te ayuda a sembrar, te ayuda a direccionar y te ayuda a santificar. Dice, no engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra, eso recoge. Entonces, porque el que siembra para su carne, la carne segará corrupción, más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Hoy están aquí todos ustedes y los que están en el Zoom, porque están buscando, están sembrando para recibir frutos espirituales, para recibir vida eterna. La dirección del Espíritu, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. La santificación dice, Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre. Un concepto Pausa. Pausa un segundo. Perdón. Ya te cargo. Sí. Me dices si te oye. Ya voy. Dame un segundo. ¿Te oye? Dame un segundo. No. Ahora, ¿me oyen? Los de Zoom me oyen. Ok. Sí, sí, ya me oyen. Ok. Les decía que en esta última parte hay un concepto teológico que tenemos que aprender hoy, y es el proceso de la santidad. Porque la tradición nos enseñó que los santos nada más son para ponerlos en las iglesias, ¿cierto? Que los santos ya fueron y que santo será el Papa cuando se muera. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Aquí está diciendo que a nosotros nos hace santo ¿quién? Nos ha hecho santo el Espíritu. Ser santo no es hacer o dejar de hacer cosas. Ser santo es porque ya fuiste escogido por Dios, que te lo está diciendo aquí al comienzo. La santificación que se habla aquí es el proceso en el cual yo voy caminando mi vida conforme a Dios. ¿Ok? Ay, pero ¿cómo así que yo soy santo si yo todavía peco? Bienvenido al club de los santos redimidos. Amén. La santificación es un es un proceso progresivo. O sea, a medida que tú en tu caminar con Dios, o sea, porque el ser santo es que ya tú fuiste escogido por Dios. Pero la santificación es un proceso en el que Dios ya puso, pero ahora yo voy a poner. Y aquí. Entonces, cuando nosotros miremos entonces el fruto del Espíritu, lo vamos a mirar de otra manera. Oye, cuando respondas mal,
Cuando en una situación tú no respondas de la manera correcta o en una crisis, tú miras que no estás siendo lo que deberías ser como hijo de Dios, no te cuestiones ni te juzgues. Simplemente recuerda y pídele al Espíritu Santo que te ayude a cambiar, que te ayude a ser mejor, y Él lo va a hacer. Pero este es el fruto que recibimos el día que recibimos a nuestro Señor Jesucristo. Vino el fruto, o sea, vinieron las 9 cosas que leímos. ¿Cuáles son esas 9 cosas? A ver, ¿quién las recuerda? ¿Cómo? El que es el fruto del Espíritu. ¿Cuáles son los 9? Ok. Creación. Tata espiritual. Y estaba leyendo el WhatsApp de Laura. Entonces, cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, esa paz, amor, gozo, templanza, benignidad, bondad, mansedumbre, eso llega. Me es entregado. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Empezarlo a trabajar en mí. Oye, a mí me cuesta amar, a mí siempre me lastimaron. De niño me cascaban, me humillaban, me rechazaban. Mi papá no me quiso reconocer, mi mamá me dejó, X, Y, Z. Todos los problemas con los que llegamos de pronto de la niñez se manifiestan en la vida adulta. ¿Y qué pasa? ¿Sabes qué? Hay una promesa en la Biblia que dice que aunque padre y madre te dejaren, más con todo, yo te recogeré. Y hay otra que dice en Jeremías que dice que, ¿cómo podrá la madre recién parida olvidar al nato, al nacido? Si ella, o sea, él coloca como una comparación, eso nunca va a pasar porque acaba de dar a luz. Pero aún si ella lo olvida, dice, yo no lo voy a olvidar, que ustedes son mis hijos y están bajo mi cuidado. Imagínate, eso es una palabra muy bonita. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros llegamos, amor está en nuestro corazón, paz va a haber, pero oye, yo vivo caos todo el tiempo. Pero a veces, ¿qué pasa? Que quieres coger el caos exterior y traerlo a tu vida. Mira, Pablo estaba preso en una reja y él no dejó que la condición física en la que estaba afectara lo que había dentro de su corazón. Entonces, fruto llega a nuestra vida, vivámoslo, manifestémoslo, gocémoslo, porque ya lo tenemos. Ay, a mí me cuesta ser paciente. Decía alguien que yo conocía, no le pidas a Dios paciencia porque te va a poner que, dile, señora, hazme paciente. Es diferente, ¿eh? Cuando tú le dices, hazme paciente, a que ponme prueba para ser paciente. Y tú, si tienes problemas con eso de la paciencia, si tienes problemas con ser benigno, con ser bondadoso, ve a tu interior y pon eso en manos del Espíritu Santo y algo va a pasar. Pero después se nos es dado esto, los dones del Espíritu. Y vamos a leer primera carta a los Corintios 12. Dice, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. O sea, porque de pronto pensamos que, no, porque a esta o estos son dados por el Espíritu. ¿Qué son dados? Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe. Mira que la fe está ¿dónde? Como fruto, pero ahora está como un don. Sanidades, milagros. Mira, una cosa es la sanidad y otra cosa es el milagro. Son dos cosas totalmente diferentes.
profecía, discernimiento de espíritu, diversos géneros de lengua e interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. ¿Cómo? Yo les digo algo. Estamos haciendo iglesia, estamos haciendo comunidad. Aquí ya han sido repartidos dones. Allá yo veo poder, allá. ¿Cierto? En la barriga, no. En la barriga. Sí. Entonces, los dones, óyeme, ya. Entonces, los dones, digamos que también tienen una clasificación, así como hay una clasificación para lo otro. Hay dones de revelación, dones de poder y dones de inspiración. Aquí me voy a detener un poquitico y voy a explicar algo. Están los dones y están los ministerios. Dice que a uno los constituyó apóstoles, a otros... bueno, voy a explicarlos como la clase. Se explican con la mano, ¿no? Los ministerios. A uno los constituyó apóstoles porque el apóstol es el único dedo que puede tocar todos los demás, entonces él puede cumplir todas las funciones. El profeta, el que te señala, pero el que te señala no para juzgarte, sino para mostrarte el camino. El evangelista, que es el dedo más largo y es el corazón, porque es el que se duele de las almas y el que va por las almas allá afuera. El dedo del corazón, el anular, que es el dedo de los casados, para donde se pone el pastor que se casa con la iglesia y se casa con su esposa. Dicen que es el único ministerio, digamos, que se casa con la iglesia y con la esposa. Y el último, y no menos importante, el maestro, el pequeñito, porque es el único que puede llegar a limpiar lo que por toda la vida ha estado en tu corazón, y con palabra y con enseñanza saca y te deja escuchar y te hace más sensible a la voz de Dios. Entonces, ¿eso por qué les expliqué los ministerios? Porque mira cómo comienza este verso. A algunos, no dice que a toda la comunidad nos llamó a esto, porque eso se ha enseñado mal también. A otros los llamó a ser empresarios, músicos. Yo soy químico, yo qué sé. ¿Sí me entiendes? O sea, a algunos Dios los llamó a un ministerio. A otros, el ministerio más grande que pueden tener es tener una empresa y bendecir a la gente. Sí, entonces a otros, no sé, con la música, a otros, a hacer luz en una oficina, hacer luz en el lugar que te puso. Entonces, hay algunos que tenemos el chicharrón de estar aquí, pero amamos lo que hacemos. Y Dios nos llamó, pero no nos dejó ahí tirados. Dios nos llamó y nos dio unos dones, no solo a los ministros, a la iglesia, porque los dones son para el beneficio de la iglesia. Entonces, ¿por qué les estaba mencionando los ministerios? Porque a los que son llamados para ciertas cosas en específico, se le van a manifestar o se les ha dado unos dones específicos que van asociados con su llamado. Por ejemplo, yo soy maestro. ¿Es evidente eso? Creo que sí. Entonces, ¿hay palabras de sabiduría en mi corazón? Se los estoy diciendo, no lo estoy preguntando. Dios me ha dado palabra de ciencia también. Y también esto, el discernimiento de espíritu, no es solamente que yo llego y siento, aquí hay algo, aquí se mueve algo. No. Discernimiento de espíritu. Sí, el domingo que pescaron y encontraron
Entonces, ¿por qué les explico esto del discernimiento? Porque el discernimiento toda la vida se nos ha dicho que el discernimiento es para discernir los espíritus demoníacos, pero el discernimiento también es para discernir el espíritu con el que se te está enseñando, el espíritu con el que se te está predicando, el espíritu engañador, el espíritu de los falsos maestros, para discernir eso también. No solo el enemigo, sino también el enemigo oculto. Ya, para eso hay discernimiento de espíritu oculto. Entonces, estos dones de revelación vienen asociados para, pero tú dices, oye, pero ven acá, a mí no me gusta enseñar, yo no sé, pero Dios te ha dado palabra de sabiduría y de pronto gente te busca y cuando tú le hablas y te cuentan un problema, a mí me pasa que a veces me están contando algo y de repente, ¿qué pasa? Empiezo a desglosar el problema así de pam, 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 y le digo, mira, y vamos a orar por esto. ¿Pero qué es eso? Palabra de sabiduría. Entonces tú no tienes que ser maestro para tener palabra de sabiduría, porque también se te es dado para otras cosas, o sea, en el lugar que Dios te puso, para las personas que Dios va a cruzar en tu camino más adelante. Acuérdate que Dios ya fue al futuro y volvió, porque Dios no vive en el tiempo que nosotros estamos limitados, Dios vive en la eternidad. Por eso para Dios no existe el pasado, el presente y el futuro. Ya Dios sabe cómo terminar la película. Nosotros somos los que estamos limitados en el tiempo. Entonces, los dones van asociados a lo que hacemos. Y por eso le decía al señor Papeto, ahí hay poder, porque la fe, dice, la fe es por el oír, viene por el oír, ¿cierto? Pero el oír, ¿qué? La palabra. Entonces, una persona que tiene fe es una persona que la palabra de Dios es su sustento. Yo recuerdo, les conté aquí, hace mucho tiempo, les conté que cuando mi prima me dice como que, ¿qué es lo más difícil que tú puedes creer? No, que James se convierta. Y ella se echó a reír y dijo, no, yo tengo fe. Y hoy en día James es una persona que está con nosotros aquí en la comunidad. Entonces, fe es el que no tiene límites para creer lo que Dios puede hacer. Me encanta cuando Joaquín dice que vamos a hacer tal cosa, porque yo digo, vamos, eso se puede hacer. Él siempre tiene fe, él cree en lo que Dios le ha dado. Hombre de fe. Entonces, estos dones de poder, mira que vienen asociados, porque cuando una persona no tiene límites para creer lo que Dios puede hacer, es una persona que va a caminar en sanidad y en milagro. Pero si tu corazón es limitado por la fe, y acuérdate que la Biblia también habla de que hay una medida de fe. ¿Sí se acuerdan? Hay una medida de fe. Y entonces, pero no es una medida de unidad matemática. Vamos a medir. Esos son, acuérdense que son cosas que Dios utiliza para que nosotros asociemos lo que Dios quiere decirnos. ¿Sabe cuál es esa medida de fe? Sencillo, la parábola del grano de mostaza. No importa que sea pequeña. No importa. Hasta el último instante, cree y verás la gloria de Dios. En lo que sea. Ahora no como hacen los traquetos. Ay, Señor, que no se me caiga el cargamento. Dios, que no se me caiga el cargamento. ¿Cierto? Entonces, es diferente cuando nuestra fe, o como hacían los sicarios en los 90, que tenían la Virgen, iban, oraban las balas. Es diferente cuando nuestra fe va asociada a lo que yo recibo en mi vida de oración. Entonces yo voy a caminar en sanidad y milagro, porque yo no limito, ¿cierto? Yo no limito lo que Dios puede hacer. Yo siempre miro más allá de lo que me puede encerrar. Y los dones de inspiración. Dones de inspiración. Esta clase estuvo buena. Tú te la perdiste. Esta clase estuvo buenísima. ¿Sí o no, Mari?
esta categoría, por digámoslo así, va asociada a los profetas, a los que se les da el ministerio profético, porque ellos, pero también vuelvo y hago la aclaración, tú no necesitas ser profeta para tener el don de profecía, ¿ok? Porque es un don y el Espíritu lo da como Él quiere. Cuando tú le dices a alguien, ojo que te va a pasar esto, ojo que va para allá, ojo que, como decía un amigo en el trabajo, y que si la burra es blanca es porque la tengo que agarrar por el pelo. Ya, y entonces es que el pastor, Dios le da casi todo esto para que sepa, para que cuide, para que pastoree, para que restaure, para que haga, ¿cierto? Entonces, el profeta o el ministerio profético camina en estos dones. Eso no quiere decir que si un profeta ora para que haya una sanidad, no, espérate, es que el Espíritu Santo no está como que, no, de aquí para allá tú, de aquí para allá tú. Hay algo muy importante que ustedes deben entender esta noche, y es que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué quiere decir eso? Y Dios respalda su palabra. Tú dices, es que yo nunca he visto un milagro o una sanidad. Yo no tengo el don de sanidad, pero yo he orado y gente se ha sanado. Y no es porque yo tenga el don, es porque Dios tiene misericordia y la persona creyó. Y yo le dije, Señor, tu palabra dice, yo puse antemano mi conocimiento, me limité mi humanidad, pero abrí mi fe y dije, Señor, tu palabra dice que fuimos sanados por tu llaga. Y esta persona está creyendo en tu sanidad. Y la persona ese día se le quitó la fiebre, pero no fui yo. Yo oré y hubo sanidad, y no porque yo tenga el don, les estoy diciendo. Hay algo que está, digamos, por encima de todo esto, y es la misericordia de Dios. Porque dice la Biblia que Dios tiene misericordia con el que cree y con el que no le cree. Pero Él hace la diferencia con el que le sirve y el que no le sirve. Y también dice también que el sol sale para los buenos y para los malos. Entonces tú dices como que, Dios la bendice, entonces ahí está el problema. No tiene perdón, no tiene paz. Entonces, estos dones de inspiración vamos a asociar a la Diga, Señor. Están totalmente descargados. Me queda poco, ¿no? Entonces, palabra de profecía, o don de profecía, don de diversos géneros de lengua y don de interpretación de lengua. Estas lenguas que están acá, voy a hacer una aclaración. Estas lenguas de las que hablan los dones no son las mismas lenguas que fueron derramadas en Cortés. Son lenguas diferentes, son eventos diferentes, son contextos diferentes. ¿Cómo así? En Pentecostés dice la Biblia, lo digo yo. Espera. Pregúntale si te están escuchando. ¿Me escuchan? Ahora activen su micrófono. No. No te escuchas bien. Que no se me olvide lo que iba a decir. Es que eso es muy importante, por eso te freno. ¿Me escuchan? Ok. Bien. Pongo el celular y lo tengo aquí en la mano. Lo cogemos como micrófono. Espera. No, ese no. 81, 34, 15. ¿Qué era lo que iba a decir? Que la diferencia entre las lenguas del contexto de... Ah, ok, Ya ok, vaya. Break para la merienda. Habla, DJ. Activa tu micrófono, porfa. Entonces tienes que poner mi... Sí, ya.
Ahora me oyen. Sí, ya. Entonces, ahora me toca tener esto como micrófono. Bueno, les decía, el contexto de Pentecostés no es el mismo contexto que este. ¿Qué pasó en Pentecostés? Dice la Biblia en Hechos capítulo 1 y capítulo 2, que Jesús les dijo, reúnanse y no se vayan hasta que el Espíritu venga sobre ustedes y venga con poder. ¿Qué pasó? Ellos empezaron a orar y ese día el Espíritu Santo se derramó y les dio lenguas. Pero dice que les dio lengua y los de afuera decían, oye, ¿cómo? Voy a ponerlo en el contexto que está. ¿Cómo si esta persona es de aquí, de Jerusalén, puede hablar siriaco? ¿Cómo este que es sirio puede hablar griego? O sea, ¿por qué el Espíritu Santo estaba haciendo eso ese día? Porque de ahí para adelante ellos iban a ir por todo el mundo a predicar. Y les dio la capacidad de poder hablar otras lenguas que ellos mismos no entendían, pero de ahí para adelante se fue. O sea, y muchas veces se nos ha enseñado que lo que pasó en Pentecostés era esto. Y no es eso. Porque allá, y cuando ustedes lean que ahí dice como que, oye, ¿cómo siendo está? Ahí mismo te está explicando qué es lo que está pasando. Entonces, el contexto de esto es diferente. Aquí sí estamos hablando del don, el diversos géneros de lengua, que tiene que ver con el hablar en lenguas angelicales, como le llaman, el hablar en otras lenguas. ¿Por qué? Pero este don de inspiración, preferiblemente o a veces viene acompañado con la interpretación de lengua. Y mira que Pablo lo dice, ¿no? Que el que habla en lenguas procure no hacerlo en público, porque espanta y ahuyenta al nuevo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Entonces, este don de lenguas se es dado también para esto. Yo recuerdo una vez, Dante Gebel estaba en una prédica en la que yo estaba y el tipo de repente empezó a hablar en lengua, pero así lleno y borracho, pero al ratico se le paró un man al lado y le colocaron el micrófono y el tipo empezó a interpretar todo lo que el tipo estaba diciendo. Y yo me quedé como que, ¡guau! Dios sabe cómo hacer, o sea, en los momentos que tiene que hacer. Y hay cosas que nosotros no entendemos. Por ejemplo, o sea, yo a veces cuando hablo en lengua yo no entiendo nada de lo que digo. Porque no tengo esto. Qué bacano sería que... ¿Sí? Pero... Entonces, mira, hay gente que se les facilitan los idiomas, ¿no? Hay gente que empiezan un idioma y se les va y cogen otro, y cogen otro, y cogen otro. No es esto. ¿Sí? Entonces, estos son los dones del Espíritu. Hay otros dones que no están en esta cita. ¿Dónde está? Entonces, lo que yo les decía la vez pasada, el don de servicio. Alguien que siempre tiene la 10 para hacer lo que sea. Blanco es la gallina lo pone. Es la llave. ¡Gordo! Está ya. Te va a poner mala nota. A ti sí te voy a evaluar. El único que voy a evaluar. Al que se le da más, se le exige más. Entonces, ¿qué estás comiendo? Entonces, ¿qué pasa? Les decía, el don de servicio, el don de dar, eso también es un don. ¿Cierto? Entonces, hay otros dones. El don, ¿cuál era el otro? El don de enseñar, no como ministerio, sino como don.
Hay gente que se le facilita la enseñanza y no necesariamente es maestro. Yo recuerdo en la iglesia en la que yo estaba, el 90% de los que éramos maestros no teníamos nada que ver con la educación. Nada, ninguno era profesor. Los otros 10% sí eran educadores. Entonces, ¿sí ven la diferencia? Antes de que yo descubriera que yo era maestro, que Dios me había llamado al ministerio para ser maestro, yo daba clases de química, pero yo no estudié yo no tengo fundamentos pedagógicos, yo soy científico, yo estaba encerrado en un laboratorio descubriendo moléculas y cosas así. Pero yo vi que yo tenía una facilidad para explicar química y la gente me entendía enseguida y me recomendaban y me hacía mi billete dando clases porque era bueno enseñando. Después cuando ya Dios, yo descubrí para qué Dios me tenía y cuando empecé a hablar de esto y más la pasión, ya ese es otro cuento, ¿no? Hasta aquí nos ha traído. Entonces, los dones. Vemos las cosas con diferencia hoy, ¿verdad? Creo que hay una manera diferente ahora de ver las cosas. Para eso venimos al college. Para eso venimos a aprender. Para entender mejor lo que se nos ha dado. Y para ejercitarlo de una mejor manera. ¿Cierto, Mariana? Entonces, ¿por qué se nos dan los dones? ¿En qué se utilizan los dones? ¿Cómo se retienen los dones? Y el don como un testimonio del Espíritu. En Romanos, si no estoy mal, irrevocables son los dones y el llamamiento. Eso es un contexto bastante delicado. Bastante delicado. Irrevocables son los dones y el llamamiento. Porque ahí es donde vienen las preguntas que siempre se hacen. Oye, pero si esta persona se veía tan bien, ¿por qué Dios la utilizaba? Y esta persona si se veía tan normal, ¿por qué Dios hacía cosas con ella? ¿Cierto? Hay algo que está por encima de eso. Y se llama la gracia y la misericordia de Dios. Dios no es por esta persona, Dios es por su palabra para que llegue a los corazones. Mira, muchas veces cuando hacíamos grupo hace muchísimos años, yo tenía la vida vuelta a nada y me sentaba a hablarles de Dios a 5 pelados en el barrio de Las Nieves. Y yo me iba de ahí y yo decía, oh, ¿qué está haciendo Dios aquí? Y al otro, eran los viernes. En aquellos tiempos, UPA, eran los viernes, eran los grupos. Y recuerdo que habían viernes que yo no tenía plata para devolverme para mi casa. Y yo vivía en Nueva Granada y de Las Nieves me iba a pie hasta la casa. Algo había en mi corazón. Yo no lo hacía por reconocimiento. Yo no lo hacía para que me vieran. Yo tenía mi vida, estaba haciendo en reconstrucción. Pero algo hizo Dios con mi vida en esas caminatas. Yo recuerdo, Bambán hacía un grupo en Las Nieves, en la luz, con unos niñitos en la tarde. Y después hacía un grupo con unos muchachos en la noche. Y yo en la noche era que hacía el grupo en Las Nieves. Y veníamos, hey, mañana no tengo para los pasajes, lo que tengo es para mañana ir a la universidad. Y entonces nos íbamos caminando. Y veníamos caminando Las Nieves, Los Trupillos, los San José, el Carmen, hasta llegando a Granada. Pero en esas conversaciones mientras que andábamos, era una satisfacción del deber cumplido. Y no por rendirle cuentas a Dios, sino porque había algo en el corazón que era más grande que mis errores y mis problemas. Y ver la cara de la gente y ver los testimonios de la gente era lo que más me llenaba. Entonces, los dones se te han dado para eso. No para tu beneficio, no para la comunidad. Qué bacano cuando un domingo Papeto se queda orando aquí por la gente, pero necesitamos más manos para eso. Entonces,
necesitamos más manos para orar por la gente. El sábado dije Heaven Time, ¿verdad? Un momento especial, bacano. Este sábado me voy a levantar. Es que mis sábados son mis días de descanso, pero este sábado me voy a levantar y vengo al Heaven Time. Pero, ¿sabes qué? ¿Ah? Es por Zoom. No, pero me levanto. Puede ser por Zoom, pero yo no me levanto, pero me levanto. Ajá. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Aquí necesitamos manos. Estamos creciendo. Y tú no limites a Dios como yo no lo limité cuando era mucho más joven. Yo tenía problemas y mi vida estaba siendo reconstruida. Y aún así Dios me utilizaba. Así que no te dé pena y no te dé miedo pensar que porque tus problemas o tus limitaciones Dios no te puede utilizar. Aquí es ven tal cual como eres. Dios conoce tu corazón y Dios sabe lo que puede hacer a través de tu vida. Entonces los dones son para esto. Levanta tu mano. Aquí estamos necesitando gente así. Levanta tu mano y di, aquí hay muchas cosas por hacer. Entonces, pon tus dones al servicio. Pero ven acá, yo no sé lo que tengo. Ven, quédate los domingos orando con Papet. Aquí por la gente. Y de pronto vas a descubrir que tienes don de sanidad y de milagro. O si no, tienes el de servicio. Pero pon en práctica, empieza a hacer ejercicios espirituales y vas a descubrir que tiene. Ahora no vas a andar como que, ¿qué espíritu es este? No, yo no lo digo así, no. Yo lo que te estoy diciendo es que autodescúbrete. Descubre lo que Dios te ha dado. Lo que el Juaco el martes aquí nos enseñaba lo que pasaba con el carro. Oye, o lo que pasaba con el iPhone. La gente a veces tiene algo que no sabe el potencial que tiene. Y es lo mismo. Nosotros a veces, o a veces no, casi siempre omitimos el potencial que hay dentro de nosotros, lo que Dios nos ha dado. Acuérdate, Dios vive dentro de ti, el Espíritu Santo está en ti y el poder de la resurrección, el poder que resucitó a Cristo entre los muertos está dentro de ti. Cuando esa revelación se te rompe un tornillo en la cabeza, tu vida espiritual va a transformarse de una manera loca. Pero tienes que activar las cosas. Tienes que creer y tienes que andar conforme a eso. Aquí dicen, la mejor manera de estudiar la Biblia es conociendo a su autor. El mejor intérprete de la Biblia es el escritor, el Espíritu Santo. No hay nada como escuchar una canción cantada por el autor. Así el cantante no la sepa cantar. ¿Cierto? No, y es verdad. O sea, mira, un ejemplo. Hay un cantautor vallenato que se llama Wilfran Castillo. El tipo canta maluco. Se puso a estudiar vocalización y tal. Pero no es nada porque entonces el tipo te empieza a contar cómo se inspiró en la canción. Eso enamora, ¿sabes? ¿Y qué pasa? Es lo mismo aquí, pasa exactamente igual. Mira, la mejor manera de estudiar la Biblia es conociendo al autor. Y el mejor intérprete de la Biblia es su escritor. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es cuando nosotros vamos a estudiar la Biblia o a leerla de una manera diferente. En la primera carta a los Corintios, yo creo, si no estoy mal, que es el capítulo 5 o el capítulo 3 que dice, la letra mata, pero el espíritu vivifica. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo leo la Biblia por leerla, no va a pasar absolutamente nada. Incluso a veces va a pasar cosas porque la Biblia es poderosa y eficaz. Pero cuando tú te sometes y te humillas delante diciendo, Señor, haz algo en este corazón, algo va a pasar. Así como el Señor Jesucristo hizo conocer las Escrituras a sus discípulos, de la misma manera el Espíritu Santo lo hace para nosotros en la actualidad. Entonces el Espíritu Santo es el que hablaba les decía, ¿cuándo fue? Ayer, hablaba con alguien que fue al trabajo a hacer un servicio y el muchacho era cristiano y yo le decía, no, tal, y empezamos a hablar y tal. Le dije, no, yo estoy estudiando y tal.
Entonces, él me quiso como bajar ¿cómo es que dice? Aguar los bolis. Y entonces me dio mucha risa porque él me dice que, sí, pero como por debajeando el estudio. Entonces me dice que, pero no es la revelación verdadera, yo la recibo es cuando yo estoy en intimidad con el Señor. Yo le dije, espérate ahí. Conocimiento hace que tu manera de pensar cambie y hace que la palabra baje mejor a tu corazón. Y la revelación va a ser mucho mayor cuando tienes conocimiento. O yo les puedo llevar a todos ustedes al muchacho y sentar al muchacho aquí y decirle, ¿cómo ha sido tu vida desde que vienes a la escuela? ¿Cómo ha sido? Y créeme que tú vas a ser diferente, porque Cristo es un conocimiento. Ahora les voy a poner un ejemplo más teso. No siendo el de ustedes menor, pero el de Pablo y el de Pedro. Pablo era uno de los tipos más inteligentes de su época. Fue adoctrinado por Gamaliel, que era el más grande de los maestros de la época en el judaísmo. Pablo tenía dos nacionalidades, era hebreo y era romano. Conocía toda la ley romana, o sea, el tipo conocía toda su religión romana, aunque nunca la aceptó, sino que se quedó con la religión judía. Y le estudió y se educó en eso. Pablo era un erudito, era un sabio. Pero ¿sabes qué pasa? Que Pedro le creyó a Jesús. Y Pedro, digámoslo así, ser pescador de la época era uno de los trabajos más normales, o sea, común. Era ser un estrato medio bajo, por decir lo que era Pedro. Pablo no, Pablo era de alcurnia, pero había estudiado. ¿Por qué les digo esto? Nunca desprecies el conocimiento. Pablo escribió casi todo el Nuevo Testamento, desde Romanos hasta Filemón. Pedro nada más escribió 2 cartas. ¿Por qué? ¿Quién tenía más conocimiento? ¿A quién podía utilizar mejor Dios en las cosas que iba a revelarle a la gente? ¿Cierto? Dios siempre va a utilizar tu corazón, pero si tú preparas tu corazón, Dios va a poner más cosas para hacer. Todo tiene un propósito y todo tiene una consecuencia. Veníamos hablando del Padre, veníamos hablando del Hijo, veníamos hablando del autor de la Biblia, que era el Espíritu Santo, ¿cierto? Y ahora vamos a hablar de la Biblia. Entonces, nuestro próximo módulo comienza en 15 días. Y vamos a hablar de este módulo. A mí me gusta, porque este módulo también tiene mucho que ver de historia. A mí me gusta mucho la historia. Pero más que la historia, es cómo esto ha transformado la historia. Entonces, vamos a estudiar la Biblia en todas sus facetas, sus contextos y todo. Me va a servir mucho lo que estoy estudiando, el Nuevo Testamento. Entonces, invitarlos a que hagan parte de este último módulo, que es de la Biblia. Entonces, mi gente, lo más importante que quiero que aprendan o se lleven de este módulo, que el Espíritu Santo es tan real en tu corazón, que si tú lo pudieras ver, te diera pena pecar. Porque es que, ¿por qué te lo digo así como? Porque es que el Espíritu Santo, hoy hemos visto todo lo que hace, ¿no? Todo lo que nos dio y todo lo que nos está dando. Pero ¿sabes qué? Nosotros no le hemos dado libertad en nuestro corazón. Y de pronto es una invitación que no te hago yo, y es que nos hace Dios a que le demos más libertad al Espíritu Santo, a entregarle esas áreas que nos cuestan, a entregarle de pronto unas actitudes que sabemos que estamos luchando con actitudes negativas en nuestro corazón.
con soledades en nuestro corazón, rodeados de gente pero solos, ¿cierto? Pero decirle al Espíritu Santo que venga a nuestra vida en esta temporada y nos ayude a ver mejor los planos, la maqueta, el diseño en el cual debemos caminar. Entonces, vamos a orar, vamos a terminar orando, pidiéndole a Dios que nos dé una manera diferente de verlo. Y la luz, págame la luz. Vamos a orar y tómate este tiempo ahí. Tómate este tiempo ahí. Los que están ahí en el Zoom, no sé si, como siempre les digo, aprovechen, desconéctese de lo que está a su exterior y aproveche este momentico. Porque no porque estoy yo aquí, no, sino porque mira, se nos acaba de dar una enseñanza que empieza a hacer eco en nuestro corazón. Y permitamos que no se quede haciendo el eco y se pierda. Tratemos de materializarlo y decirle, Espíritu Santo, ¿sabes qué? Ven a mi corazón. Ayúdame de pronto con malas actitudes, ayúdame de pronto con mis temores. Ayúdame a que la soledad que estoy viviendo de pronto en ti pueda encontrarle propósito. A veces perdemos es por la perspectiva. Entonces pídele ahí al Espíritu Santo que te muestre, que te haga ver lo que Él tiene para ti. Y pídele. Jesús dijo, el que toca se le abre y al que pide se le da. Tenemos un Padre que está dispuesto a dar y no escatimó nada. Y si de pronto es alguna enfermedad, si de pronto es algún diagnóstico, si de pronto es, no sé, yo no conozco los corazones, pero Dios sí los conoce. Y el Espíritu Santo en esta temporada que hemos venido conociendo más de Él, quiere que tú en este momento recibas lo nuevo que te quiere entregar. Restauración te quiere dar. Vida nueva te quiere dar. Ojos nuevos te quiere dar. Manos nuevas te quiere dar. Palabras nuevas te quiere dar. Sueños nuevos te quiere dar. Visiones nuevas te quiere dar. Dios, gracias. Gracias porque en este lugar, en esta comunidad, tú estás haciendo cosas grandes. Gracias porque nos inspiras con cada persona que colocas aquí, con Paco, con Lady, con Dylan, con Jaime. Nos inspiras con gente, con Papeto, con Marta. Y cada persona que tú utilizas para inspirarnos, Señor, son porque aún con nuestros errores, Dios, tú eres más grande que lo que hacemos. Gracias porque nos ves con amor. Y gracias porque hoy apenas estamos viendo lo muy grande que tú vas a hacer con esta comunidad. Señor, te pedimos que esta nueva temporada que comienza, estos últimos meses que faltan, veamos más, mucho más de lo que hemos visto hasta el mes 9. Que veamos mucho más y más, porque tú eres un Dios que no nos da lo necesario. Tú eres un Dios que nos da en abundancia para bendecir a los demás en abundancia. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por este tiempo. Gracias por este espacio.
y permite que en el próximo módulo seamos sorprendidos e inspirados también a seguir creciendo. Gracias por esta comunidad. Gracias porque sabemos que lo mejor está por venir. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno. Las personas que están en el Zoom les pedimos que escriban su nombre en el chat para registrar su asistencia y recordarles que, Lady, este domingo vamos a graduar los que... ¿Aquí? ¿Sí? ¿Sí? No, este último. Porque es que de los 3 no están todos. Bueno, entonces este domingo vamos a... no, el otro, que es intermedio, el vacación. ¿Sí? El otro. El próximo domingo vamos a hacer la graduación de este módulo el domingo. O sea, no este, sino el próximo domingo. Entonces, todas las personas que estuvieron continuamente en el proceso y que hayan, ¿cómo es? Cancelado, pues tendrán su certificado y pasarán a recibir el 3 de octubre. El 3 de octubre, listo. Entonces, les queda la invitación y se agendan, se ponen bonito ese día y aquí nos veremos para hacer los grados, porque se gradúan y enseguida comenzamos el módulo del martes. Entonces, nos vemos. Bendiciones para todo el mundo. Como dice